Daniel Cruz Muñoz, este pequeñito, para que cuando usted lo vea es otro milagro de Dios, ¿verdad? En la vida de mis hermanos. Y bueno, hoy se encuentra aquí hoy. A otra cosa, hermanos, quiero recordarles que estamos prontos a entrar a las misiones, ¿verdad? Ya estamos en una orillita y a lo mejor usted tiene en su mente o en su corazón ofrendar a nuestra misionera que se encuentra en África. Están en proceso de llegar a una tribu que se llama los Turkana y bueno, pues está en ese proceso, están en Kenia y bueno, no se le olvide, si usted tiene una ofrenda, hágala llegar al final del servicio. Vamos a poner ahí un ofrendario para que usted lo haga, ¿verdad? De todo corazón. Otra cosa más, otro aviso, es que estamos compartiendo, se está apoyando a una casa de restauración de alcohólicos y drogadictos. Actualmente solamente se les da servicio a través de la palabra espiritual. Otras ocasiones les juntamos algo de ropa y ya vienen, la llevan, la distribuyen entre ellos, sus familias, porque mientras están ellos encerrados, sus familias muchas veces tienen necesidades de muchas cosas. Así que aquí hacemos un acopio de ropa, ¿verdad? Y posteriormente vienen ellos, se las llevan y las reparten. Hoy nos encargaron que van a hacer brigadas a la Ciudad de México, a las zonas marginadas. Ya entraron una vez, pero quieren hacerla más extensiva. Esto a reserva de lo que vamos a platicar con ellos. Están pidiendo que si se les pudiera obsequiar una cobija por familia. Así que yo también se lo hago extensa, si usted puede, si usted quiere. Aquí hemos tenido este acopio y el sobrante, vamos porque lo separamos en secciones, no es que sea un sobrante, lo separamos y tomamos una parte y la enviamos también para la iglesia que lo está necesitando aquí dentro de nuestra región, la región Mazahua, allá por San Juan Cote, por toda esa zona, por Santana Nichi, hemos mandado también ropa para allá. Así que usted vea que todo esto se va haciendo. Aquí nos han pedido cobijas y alimento porque van a llevar, pero yo hasta que no tenga bien claro cómo lo vamos a manejar, se los voy a pedir. Ahorita solamente es un aviso. Lo que sí vamos a estar haciendo, y lo estamos haciendo por medio del gobierno, aquí en el centro, se está recibiendo un poco de despensa para enviarlo a Guerrero. Los está manejando a través de las oficinas DIF. El gobierno no quiso que se manejara otra línea, ¿verdad? Se están entregando en las oficinas DIF de Guerrero, todos los centros de salud, pero están a mando de los soldados. El gobierno no quiso que hubiera intermediarios porque no llegaban a la gente, ¿verdad? Así que si usted quiere hacer llegar algo de despensa a los hermanos de Guerrero, lo puede llevar aquí al centro de acopio. Están frente a las oficinas de la Procuraduría. ¿Alguien sabe dónde está? Zona centro de aquí de San Felipe del Progreso. En Atlacomulco están haciéndolo también, en la explanada del centro se abrió un sitio para que la gente llevara recursos. Así que usted está invitado también, si gusta hacerlo, ¿verdad? Hoy tenemos ya casi algo que se llama la fiesta de la muerte. Se ha estado hablando y bueno, se establece como parte cultural, se establece como una cultura de antaño y se maneja en grandes rubros, ¿verdad? Aguascalientes es una ciudad que tuvo un hombre de apellido Posadas y que habló mucho acerca de la muerte, puso algunos dibujos de un esqueleto, le puso vestidos de mujer y le llamó la Catrina. Y después de ello empezaron a hacer muchas formas acerca de la Catrina y se estableció como una cultura de Aguascalientes, ¿verdad? Por ese hombre, Posadas, y es reconocido mundialmente. Sin embargo, es parte de la cultura de la muerte, y la cultura de la muerte tenemos que mirarlo tal como es. Usted tiene que entenderlo, que a pesar de que se habla en un aspecto sencillo o simple, no deja de ser lo que es, un impulso, ¿verdad? Y empezaron a aparecer frases simples, pero que dicen mucho. A mí la muerte me pela los dientes. Algo que parecía soez, que parecía grosero,
Sin embargo, era parte de la cultura decir a mí la muerte no me importa. Aunado a las canciones que empezaron a salir ahí al aire, ¿verdad? La vida no vale nada y a mí la muerte es mi mejor amigo. Y cosas así empezaron a subsistir en medio de toda esa cultura. Yo quiero que usted no olvide una cosa. Aguascalientes tiene el primer lugar de suicidios en toda la República Mexicana. Entonces creo que algo tiene que ver la manera de la cultura. En México tenemos un altar dedicado a la muerte desde tiempos de los aztecas, en Coyolxauhqui, ¿verdad? Coatlicue, en ese tiempo en donde se ordenaba y se ofrendaba hacia la muerte. Vinieron los españoles y nos dijeron que no era por ahí, ¿verdad? Que éramos muy crueles. Le dijeron a los aztecas que mejor había que hacer un altar y ahí ofrendar y dedicar y evocar e invocar a los muertos. Y quedó establecido. Allá en los años de 1800 aparecen las fiestas del Halloween y seguimos con grandes mezclas en relación a la muerte. Allí se salpican con disfraces, se salpican con el honor a ciertas cosas como los brujos, como los duendes, y empieza a crear una cultura que nace en Irlanda, allá con los celtas, y practicado por sus sacerdotes conocidos por los druidas. Y se establece el aquelarre, la fiesta de los muertos, las fiestas de los brujos, etc. Y empieza a diseminarse por todo el mundo como una simple fiesta, la simpleza, que empieza a meterse delante de los pueblos como un simple juego. Podemos mirar cómo se va dando poco a poco, y esa simpleza de los juegos empieza a dañar. Poco a poco se establece como una fiesta, y los muertos y el Halloween, la ofrenda de los muertos cultural, manejada inclusive por nuestra Secretaría de Educación, y por el otro lado las fiestas del Halloween, la disipación, pero ambos es lo mismo. Estamos en la fiesta de la muerte. ¿Usted qué va a hacer en respecto de todo esto? Si usted evoca o invoca a la muerte, algo de lo que usted hace se le va a quedar. Esto estamos en medio de una lucha. Yo quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés. El predicador en el capítulo 9 habla acerca de esto y nos dice lo que es la muerte. Esa muerte que hoy es vista como un personaje que anda por todos lados y que en ciertos lugares le han establecido altares gigantescos, como en Tultitlán, en donde pusieron una imagen de 17 metros aproximadamente, montada sobre la azotea de unas casas. Así que miramos cómo eso ha crecido. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Los que viven saben que van a morir. Un evento en el cual cada uno de nosotros vamos a llegar en algún tiempo de nuestra vida. Algunos un poco antes, otros un poco después. Pero es un evento en el cual vamos a pasar, porque está establecido para todos los hombres, para toda la humanidad, que nazca, que viva, que se reproduzca, y eso está entre comillas, y que muera. Eso es parte de la vida, ¿verdad? Así que el problema es qué sucede entre su nacimiento y su muerte. ¿Su vida es de utilidad? ¿Usted fue alguien especial que vino al mundo con un propósito? ¿O nunca descubrió su vida y vivió una vida inútil, brincando de un lado al otro, tratando de sobrevivir a todos los embates, porque no reconoció, no supo que su vida tiene un propósito al venir a este mundo? Llámese hombre o llámese mujer, ¿verdad? Así podemos mirar aquí, dice: los que viven saben que han de morir. La muerte es un evento, y la palabra muerte en su etimología significa separación. ¿Qué es lo que se separa? Bueno, cuando el hombre muere, dice que sale de él el espíritu, que es la vida. Esta pertenece a Dios totalmente. Dios la concede a cada hombre mediante el soplo. Se dice que en ese momento la vida abandona el cuerpo, y el cuerpo sin vida se desmadeja, cae.
El cuerpo va a ir a la tierra, pero existe dentro del cuerpo una especie muy, muy importante, que es el alma. Es el verdadero yo, es lo que es usted, en donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Ahí se encuentra su inteligencia, se encuentra su sagacidad, ahí se encuentra todo lo que es usted, ¿verdad? Sin embargo, ya no tiene vida, ya no tiene relación con el cuerpo. La vida ha salido de usted porque la vida le pertenece a Dios. Y Dios otorga la vida a los seres humanos para que compacten esa vida del mundo y puedan obtener la eterna, puedan obtener la vida eterna. Es solo un proceso. Sin embargo, la gente prefiere no hacerla. Nosotros entendemos que toda nuestra vida, Daniel capítulo 5, este profeta hablaba acerca de eso y decía que nuestra vida está en las manos de Dios. Y escribe en el 5:23 lo siguiente. ¿Está conmigo? Y dice, aleluya, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Está hablando del suceso, ¿verdad? Y sigue diciendo, bebieron vino en ellos, además de esto dieron alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Habían tomado todos los elementos santos para honrar dioses, según el nombre de ellos, hechos de piedra, de bronce, de acero, de oro, de plata, y les tributaban con las cosas de Dios, les tributaban honor. Y dice al final, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y aquí vemos que el Dios Todopoderoso, tu vida, la mía, la vida de todos se encuentra en sus manos. Él da vida a quien quiere y a quien ya vivió y está entorpeciendo su existencia. El Señor permite que sea cortado ese eslabón que une la vida del hombre con Dios, ¿verdad? Una pequeña cadena de plata, dice el predicador, que nos une con Dios, pero que es quebrada. Habla también como una llama que es apagada en diferentes eventos. Lo elemental nos dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios y el alma sale del hombre y el cuerpo vuelve a la tierra. Entonces aquí te das cuenta que la palabra separación es el apartamiento del espíritu primero, que le da vida al cuerpo. Segundo, el alma. El verdadero individuo que se encuentra dentro del cuerpo, hombre o mujer, se encuentra ahora delante de Dios en un tribunal en el cual se dictamina que estará en un lado o estará en el otro. Sin embargo, muchas personas dicen que es hasta el final de los tiempos. Yo quiero decirte, hermano, que hay tiempos, los tiempos de Dios y los tiempos del hombre. Los tiempos de Dios son eternos. El entrar en la eternidad, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque es eterno. Y la eternidad está fija. Los tiempos son los que se mueven ante Dios. Cuando está sucediendo esto, un día tú vas a morir y estarás delante de Dios, ¿verdad? Tenemos varias circunstancias, varias cosas. Hemos visto una historia de un hombre rico y un hombre pobre, ¿verdad? Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 16. Dice que murieron, ¿verdad? Murieron ambos y ocurre algo especial, los que pertenecen a Dios y los que no pertenecen. Aquí, pues estoy seguro que tú leerás toda la historia. Y dice en el versículo 22, Lucas 16, 22. Dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miramos aquí que los dos murieron, ambos. Uno fue llevado por los ángeles al descanso, al reposo, a la tranquilidad de la vida. ¿Por qué? Porque estos espíritus que han sido probados volverán a estar en la tierra nuevamente conforme a la palabra de Dios. El otro
el otro fue reprobado, el otro ubicó su lugar. Es como cuando usted toma decisiones. Dice la Escritura que al hombre hay camino que le parece de vida, pero su fin es la muerte. Las decisiones de usted lo llevan a establecer vida o a establecer muerte, ¿verdad? Y la muerte es la separación de Dios. A lo mejor usted en este momento dice, ¿por qué vine? Bueno, porque tenía que enterarse acerca de todo esto. La muerte. La muerte ha golpeado en muchos conceptos. Sin embargo, la muerte es separación. Si usted ha venido a Cristo, en usted se encuentra la vida eterna. Pero ahora de usted depende de que esa vida eterna permanezca para siempre. Tenemos un cheque que es válido cuando terminamos nuestra vida. Salimos allá y le decimos a los ángeles que nos van a recoger, aunque ellos ya lo saben. ¿Por qué? Porque tu vida desprende luz o desprende oscuridad. Así que ellos ya saben inmediatamente, cuando tú mueras, inmediatamente los ángeles van a ir a estar a por ti. Todavía no terminan los estertores de la muerte y ya los ángeles te están esperando para una cosa justa y buena, porque tú clamaste a Dios por todo ello. En el lado contrario, dice la Escritura que habrá personas que tendrán que entrar en la oscuridad y en un momento dado abrirán los ojos, pero se encontrarán en un lugar de tormento. Las personas piensan que el tormento es lo único que conocemos, ¿verdad? En golpes, en quemaduras, en ácidos que te disgregan, pero hay otras cosas. Hay otro tipo de tormentos, y es el tormento de la conciencia. En los tormentos de la conciencia son las cosas que tú debiste haber hecho y no hiciste, y estás mirando las consecuencias. Es como aquel padre de familia que mira a su hijo o a su hija que ha sido lastimada de su pie o de su mano y no ha hecho nada por rehabilitarla. Y al paso del tiempo, mira con tristeza cómo ese hijo suyo pierde un miembro de su cuerpo por la irresponsabilidad de un padre. Cuando tocamos el acerca de la conciencia, podemos ir a lo profundo del ser humano, ¿verdad? ¿Para qué naciste? Yo quiero preguntarte, amado hermano, ¿cuál es el motivo de tu vida? Ay, hermano, es que yo tengo una bonita familia. Está bien, perfecto. ¿Y cómo está tu familia? Pues excelente. ¿Cómo vas? Y ahí es donde ya no vemos las cosas buenas. Tenemos un propósito cuando nacimos. Déjame ser muy conciso. Cuando Dios creó el mundo angelical, solamente existían los ángeles, espíritus. Eso es lo que es un ángel. Y dice la Escritura que hubo una rebelión en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo apareció lo malo en el cielo? Las grandes incógnitas. Y es parte de la voluntad que Dios pone en ti, ¿verdad? El libre albedrío. El proceso de la voluntad que tú eliges, la elección. Y dice que esos ángeles, una tercera parte se corrompió al escuchar a quien no debía de escuchar. Y empezó a escuchar cosas bonitas. Y dice la Escritura que se formaron tres partes en el cielo. Puede leer el libro de Apocalipsis. Y dice que hubo tres facciones. Una que se levantó en contra de Dios. Un ángel quería sentarse a un lado. Señor, que me levanten un trono. Se le olvidó que era una criatura. Pero él quería un trono al lado de Dios. Señor, yo merezco tener un trono a tu lado. Como aquí muchas veces decimos que somos tan buenos que necesitamos tener un trono a un lado de Dios. Ese orgullo ministerial se empezó a manejar allí y dice la Escritura que se levantó otra tercera parte en contra de esa opinión. Y tenemos dos terceras partes peleando, pero la unidad consiste en tres terceras partes. Esto hace una unidad, ¿verdad? Y si dos terceras partes habían dado su veredicto, uno a favor, otro en contra, pero había otra tercera parte que estaba indecisa. Ángeles que posteriormente recibieron un cuerpo y fueron enviados a la tierra a tener la decisión que tenían que tener, con Dios para siempre o sin Dios para siempre. ¿De qué lado estaba? Y yo quiero preguntarle, hermano, el propósito de nosotros es ser probados si queremos estar con Dios en la eternidad o estar sin Dios en la eternidad. Una decisión. Hay gente que dice no existe Dios, los ateos,
y han manejado su ateísmo terrible hasta que se encuentran en el borde de la muerte y ahí se derriban. Ahí saben que van a entrar a un área espiritual y todo lo que han adoctrinado no tiene sustento cuando empiezan a mirarse en su interior, cuando empiezan a darse cuenta que dentro de ellos habita una vida de la cual no tienen ningún tipo de control y que van a morir y que van a entrar a un mundo espiritual y que no tienen absolutamente nada. Bueno, amado hermano, usted y yo somos enviados a la tierra para ser probados, y cuando vienen este tipo de cosas, las fiestas de la muerte, tenemos que reflexionar un poco más. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, pero que tuvo mucha lucha, así que esa parte va a ser importante para nosotros, y vamos a mirar una historia a partir del versículo 20. ¿Está conmigo? Aquí miramos al apóstol Pablo, hablando acerca de ciertas cosas de su vida, y dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era él? ¿Verdad? Él hablaba acerca de que su vida se encontraba en Cristo y que la vida que él vivía ahora ya no era pertenencia, ya no tenía validez, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, pero ¿cómo es vivir la vida de Cristo? Representar a Cristo, hacer la obra de Cristo, seguir los pasos de Cristo. Era lo que el apóstol Pablo decía. Hoy ha sido una frase tan ligeramente nos la apropiamos, ¿verdad? Gente que no ha dado testimonio de su propia vida y no nos damos cuenta de ello si verdaderamente nuestra vida se encuentra en el corazón de Cristo. Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que tú eres conocido por el Señor. Yo quiero pensar que tu oración, que tu búsqueda está en el Espíritu de Dios. Dice, vemos aquí al apóstol, todos nosotros vamos a tener una cita con la muerte. Si tienes una Biblia de papel, ponle una marca aquí porque vamos a estar regresando. Pero quiero que veas esta otra parte en Hebreos capítulo 9, versículo 27, la sentencia de todo hombre, tú y yo, ¿para qué nacimos? Dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. No hay una, ¿cómo le dicen? Una transformación. No te vas a transformar en un animal para pagar, no vas a estar en los chakras, no vas a tener una reasignación en otra persona, de ninguna manera. Dice, la vida es una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Hoy miramos que inclusive hay algunos personajes en la medicina ocultista que practican un hipnotismo regresivo. Dicen regresivo, tienen que ver cuántas vidas tienes. Y están tratando de engañarte y llegar a engañar a muchas personas. La Biblia te dice, solo existe una vida y solo existe una muerte. Aunque realmente esta es la muerte física porque falta la muerte espiritual. Ahora, dice que está dado para todos los hombres. Todo el que nace sabe que va a morir. Sí. Pero ¿qué es lo que va a suceder en el día de tu muerte? Tu casa estará llena de ángeles. La casa antes de partir se llenarán de ángeles. Estarán ahí los ángeles de Dios, pero estarán también los ángeles de Cristo. Esto me refiero a que estarán gente hablando la palabra de Dios, enviados por Dios, hablando en ese sitio y llevando y esperando la grandeza de Dios en la vida de esa persona. Romanos capítulo 5, versículo 12 también nos habla un poquito acerca de ello. Y en el versículo 12 decimos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
La palabra pecado habla acerca de una separación de Dios. El pecado es una intransigencia, es una insensatez, es una desobediencia, es un reto y es una rebeldía directamente a Dios. Así que el pecado hace todo esto, ¿verdad? Separa al hombre de Dios. El pecado, lo primero que te hace es separarte de Dios. Y puedes darte cuenta, hermano, qué difícil es acercar aquí a la iglesia a una persona que vive en adulterio. Qué difícil es acercar a una persona que vive en el robo. Qué difícil es acercar a una persona que vive esclavizada en los rubros de la droga o del alcohol. Difícilmente se van a acercar porque tienen su Dios metido a través del orgullo, ¿verdad? El pecado te separa de Dios. Volvamos otra vez a Filipenses capítulo 1 y dice en el versículo 20 lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Miramos aquí cómo el apóstol Pablo dice: yo voy a vivir como si fuera Cristo en mí. No me importa lo que suceda en mi cuerpo. Me amenazan, me dicen que me van a apedrear, me dicen que me van a lancear, pero no me importa, porque yo he tomado una decisión de ser de Cristo. Y es quizá la misma decisión que has tomado tú, amado hermano, al estar en este lugar sin importar las prerrogativas que la vida mundana te da. Sin importar lo que te ofrece el mundo. Quizá tu negocio te está gritando: hey, ven, atiéndeme, hoy es el día bueno. O quizá, hermano, tu familia te está gritando: ven, no vayas a la iglesia, quédate, vamos a celebrar un paseo, vamos a tener un día de campo, vamos a tener una celebración, una fiesta, etcétera. Quizá algo de allá afuera te está gritando: no vayas. El apóstol Pablo sabía todo esto y dice que él va a magnificar a Cristo en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Él había tomado una decisión: a mí no me importa lo que suceda. Sabemos, hermano, que el que busca a Dios dice que lo halla. También dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán en añadidura. No estamos hablando solamente de que se engorde tu bolsillo. Estamos hablando de que tú vas a tener amor, gozo y paz. Cosas totalmente espirituales que hacen que un hombre y una mujer sepa y viva alegremente con lo que tiene, trabajando y disfrutando de la vida. Algo que mucha gente no tiene, ¿verdad? Estas tres cosas se manifiestan por tu cercanía a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo decía: Cristo es magnificado en mi cuerpo. Pablo era un hombre entendido en los misterios, era un hombre orgulloso en su herencia. Él decía: soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Pablo era un líder religioso, educado a los pies de Gamaliel, la persona con más sabiduría en ese tiempo. Él sabía el título que tenía. También Pablo, ¿verdad?, por su fe, había sido un perseguidor de los falsos en la iglesia. Esto era Pablo, pero ahora dice: no me importa, voy a magnificar a Cristo en mi cuerpo. No me importa si me van a golpear, no me importa, porque lo que yo hice para otros, probablemente lo voy a recibir en mí mismo. Este era Pablo. Ese era Pablo que había muerto en vida. Ahora se dedicaba única y exclusivamente a servir a Dios. Había encontrado la vida eterna y dice: Cristo es magnificado en mí. El Señor te dice a ti que tu crecimiento espiritual será de gloria en gloria. Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú desarrolles, desempeñes ese crecimiento espiritual en las cosas. ¿Cómo? Sí, habrá muchos de ustedes, hermanos, que llegarán a estar en una presión muy especial porque algún amigo, algún pariente, alguien cercano a ustedes está muriendo, está enfermo. Y sabrán ustedes que la paz de Dios que ha venido a su corazón los va a llevar a enfrentar toda esa circunstancia con una tranquilidad. Y de ser posible, Dios utilizará sus manos
sus palabras, sus pies, para traer consuelo, para traer paz a las personas. Pero por último, Dios también puede utilizar tu cuerpo y tus manos, tus pies, tu boca, para traer bendición a una familia, proclamando la sanidad y el milagro. Es algo especial que solamente proviene de Dios. El apóstol Pablo lo sabía y dice: por esa razón Cristo es magnificado en mi cuerpo, para vida o para muerte. Algunos de nosotros quizá no nos hemos mirado. ¿Quién era Pablo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos habla un poco acerca de ese hombre, ¿verdad?, perseguidor de la iglesia. Dice la escritura así, versículo 1, 9:1. Hechos 9:1. Dice la escritura que Saulo, porque hasta ese entonces él se llamaba Saulo, hasta que un día Jesús en espíritu le cambia el nombre. Y la palabra Pablo significa pequeño, pero la palabra Saulo significa sagaz, astuto, inteligente. Y el Señor le dijo: no eres más que un pequeño. Miramos cómo el Señor está enseñándoles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este es Pablo, ¿sabes? El Señor lo tiró de su altura de orgullo. Y alguien dijo que las personas que se van a encontrar con Dios, la primera barrera que tienen que enfrentar es precisamente el orgullo. Y sabe, hermano, creo que hay una circunstancia que a cada uno de nosotros nos va formando. Cuando nosotros venimos a encontrarnos con Dios, cuando venimos a encontrarnos con Cristo, nuestro orgullo está abajo. ¿Sí? Cuando venimos con Cristo, entramos y le decimos: Señor, ya no puedo más. Nuestro orgullo está abajo. También nos tiró el Señor. Nos tiró por medio de nuestro orgullo. Y quizá tú te has dado cuenta, hermano, que cuando venimos a Cristo es porque nuestra vida ha sido hecha a pedazos. Hermano, esto no es mi parte, esto no es mi situación. Yo vengo porque quiero conocerlo. Y estás bien, porque quizá llegado un tiempo tendrás que enfrentar la vida. El apóstol Pablo era un conocedor, un maestro, un filósofo, un director de iglesia. Y conocido en Jerusalén, llegó y le dijo: quiero que me den las cartas, porque voy a ir a todas las sinagogas de alrededor y voy a arrastrar a todos los cristianos y los voy a traer presos a Jerusalén. Ese era Pablo, alguien reconocido, alguien lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, él solamente conocía la parte que se manejaba con la carne, no conocía la parte que se manejaba con el Espíritu. Y Jesús le dijo: no sabes nada. Y dice que cayó ciego, miró la gran luz y perdió la dimensión. 3 días y 3 noches. El hombre dijo: si este es mi Dios, me va a encontrar. Y proclamó un ayuno. Todo el tiempo que él estuvo ciego, él estuvo en ayuno, ¿verdad? Hasta que Dios le restituyó la vista y le dio un nuevo encargo. Así que el hombre perseguidor de la iglesia se convirtió ahora en el primer apóstol del Espíritu Santo. ¿Por qué apóstol del Espíritu Santo? Bueno, porque Jesús solamente nombró a 12.
Y la Biblia nos dice quiénes son esos 12. Ah, pero cayó Judas el Iscariote. Sí, y miramos quién tomó su lugar, Matías. Así que los 12 son 12, no hubo otro más. Pero cuando Cristo se va, el Espíritu Santo empieza a nombrar los apóstoles y son conocidos como los apóstoles del Espíritu Santo, los que hasta este día se encuentran en función. Pero no me refiero a una jerarquía, me refiero a alguien que verdaderamente es enviado y que hay consecuencias, que hay resultados, que hay propósitos en la vida de cada uno de ellos. Aquí miramos su encuentro con el Señor, el perseguidor, el que azotaba, el que apedreaba, se encontraba en tierra, cayó. Y dice la Escritura en la segunda epístola a los Corintios, que escribe también el apóstol Pablo en el capítulo 4 y versículo 7, lo siguiente. Dice aquí, capítulo 4, versículo 7. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El gran llamado de Dios está en un vaso muy frágil. Nosotros tenemos este tesoro, la salvación, la gracia, el amor de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos entender que Dios nos usa y somos tan frágiles que podemos hacernos pedazos. Mira, si tú volteas a tu derecha o a tu izquierda, no lo hagas, y te encuentras ahí a un hermano que el día de hoy se bajó de la cama y se tropezó y que viene de mal humor, volteas y le dices, ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer un milagro por la vida de mi hermano que trae una cara que no la puede soportar ni él mismo? Que si chupara un limón, el limón haría los gestos. ¿Sabes, hermano? Esto es para que te des cuenta que la gracia, el poder es de Dios, nunca es de los hombres. Ay, hermano, es que me pasé la velada en oración. No, te equivocas. Es gracia. Y es algo que no tratamos. Métete al corazón de Jesús. No por tus obras, sino por tu amor. Y te vas a dar cuenta que lo que tú haces te puede resultar por deuda. Porque puedes hacer otras cosas bien y no las haces. Así que podemos mirar hoy, hermano, a mucha gente. Y Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabes? Un gran llamado en una persona que se puede quebrar por todos lados. Y dice aquí que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando tú te acercas y miras la palabra de Dios, la lees, la absorbes, y de repente te das cuenta que el robo ya no está en ti. No me refiero al robo que es el tomar las cosas, arrebatarlas a otras personas. No existen robos como cuando vas a trabajar y llegas una hora tarde. Hay robos como cuando cobras lo que no hiciste. Hay robos de otro tipo. Y cuando tú te das cuenta de todo eso, hermano, la vida está entrando en ti. ¿Cuántas veces hemos encontrado a un hermano que te cobra comisión porque te vendió el carro, pero tú nunca hiciste un trato para con él? Te está cobrando una comisión que él jugó con otra persona, pero nadie le ofreció, no se hizo un convenio, no se hizo un contrato, no se hizo. Sin embargo, el hermano o la hermanita toman de ello. Y encontramos mucho de eso, hermano, porque el robo tiene muchas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, hermano, no necesita que alguien venga a culparte. Tu propio corazón te dice, no es correcto, no es leal, no es bueno, y tú te separas de todo ello. No estoy hablando solamente de una persona honesta, estoy hablando de un espíritu transformado, ¿verdad? Ahora, el perseguidor es perseguido. ¿Qué ha sucedido? Bueno,
hermano, nos dice él cómo llevar la persecución. Él exalta a Cristo, la meta del supremo llamamiento. Él se ha levantado. Pablo, el nuevo Pablo, tiene una visión: servir a Dios a través del conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Ese se convirtió en el objetivo de vida. Objetivo de vida. Hermano, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Estoy seguro de que si tú eres una persona casada, un hombre o mujer, estoy seguro que tu objetivo es la familia. Sí, te desgastas, es como el esfuerzo de los padres que trabajan para los hijos, luego los hijos crecen, se hacen miembros de otra casa, de otra familia, pero el padre de familia sigue trabajando y sigue ahorrando. Ahora dice, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y voltea a ver y dice, ahí están los nietos. Y empieza a seguir trabajando, pero no se da cuenta que tiene que edificar su propio castillo espiritual. Vive trabajando y se cansa trabajando y sigue dando su vida por algo, por alguien que Dios no se los ha impuesto. Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una frase que hemos escuchado en muchos mequetrefes, en muchas personas que miramos que su estadía en la propia iglesia es de vergüenza. Sin embargo, levantan la voz y dicen, para mí el vivir es Cristo. ¿Pero cómo? En tu casa está hecho un lío, tu familia está hecho un caos, la iglesia no da testimonio de tu vida, tus familias no dan testimonio de ti, tus amistades no dan testimonio de ti. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué sucede entonces? Hay una falsedad. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer un alto. Hermano, pero si estoy hablando de la vida y de la muerte. Bueno, Jesucristo, el verbo de Dios que se hizo carne, es la palabra. Y la palabra cuando está en ti es cuando estás dispuesto a obedecerla. Y la palabra en ti es la esperanza de gloria, porque te va a llevar a la eternidad. La palabra de ti que tú conoces y que estás dispuesto a obedecer es la palabra que te va a transformar y va a hacer de ti que eres un hijo del mundo a convertirte en un hijo de Dios. La diferencia es que en los hijos del mundo, el mundo tiene su corazón. ¿Cómo? A través de sus negocios, sus profesiones, sus familias, todo lo que el mundo tiene. Pero los que son hijos de Dios tienen en su corazón la palabra de Dios para obedecerla. El apóstol Pablo ha hablado todo esto. Vayamos al Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos dice aquí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿verdad? Pero vivir es Cristo, es hacer la obra de Cristo diariamente. Mi obra poco tiene que hacerse. Algunas personas con un llamado muy especial entregan todo y se convierten en ellos. Así que donde quiera que van, llevan la palabra de Cristo. Y en todos lados dan testimonio de la grandeza de Dios. ¿Y sabes? Y dice, para estos, dicen, el día que yo me muera, pues es la ganancia porque ya sé a dónde voy a ir. Igual tú, hermano, cuando tú seas llamado a lo alto y tú me llames a que lleve los esponsales, hermano, no son esponsales, es un sepelio. No, hermano, te vas a casar. Y tú como la novia, yo te voy a entregar en los brazos del marido, de Cristo. Y si Dios me permite, estaré ahí diciéndole a la gente que nos escucha, diciéndoles, un guerrero que ha terminado la carrera y que está en los brazos de nuestro Señor. Yo voy a decir eso para ti, porque tú vas a ser un vencedor que has terminado tu carrera en la tierra. Por eso hoy que juegan con la vida y la muerte, palabras son cosas insensatas de alguien que no conoce. Pablo dice, vivir es Cristo y la muerte es la ganancia, porque ahí Dios me va a decir lo que me tiene esperado, una corona de vida, una corona de victoria. La seguridad de Pablo es el gozo. Él tenía un gozo especial, ¿verdad? Todo el tiempo, más, dice versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él sabía, hacía tiempo, de que el apóstol Pablo, cuando recibe el llamado, dice la historia, quizá dejó atrás, porque está muy oscuro, una viudez. El apóstol Pablo habla del matrimonio como alguien que conoce. Las escrituras dicen que él era viudo. Él conoció el matrimonio, enseña del matrimonio, pero no tiene hijos. Los hijos iban a ser espirituales a través de la obra. Cristo es la consolación. Capítulo 2, versículo 1, dice, ahora pues, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Él habla del gozo, él habla del entender el motivo y la razón de nuestra vida. Hermanos, muchos de ustedes van a mirar cómo cuando le han dado el tiempo a las cosas del mundo, sabiendo que tienen que estar con Dios, ese mismo mundo que ustedes han fabricado se les va a venir encima. Hace poquito tiempo estuve hablando con un matrimonio que fue edificado en Cristo, pero a raíz de la graduación de uno de sus hijos, se fueron a la fiesta, y después de un año se dieron cuenta que no habían ido a la iglesia. Se sentían felices. La hija, el hijo se había graduado y la fiesta estaba allí. Pero hubo un momento en que ambos hijos, tomados por el propio mundo, se les vinieron encima, a los padres. Hoy, esos padres tienen un grave dolor, acusados por sus propios hijos de malos tratos, cuando ellos dieron todo. Esos hombres, esos padres de familia, hoy se encuentran acusados por sus propios hijos. Y ¿sabes? Ellos solamente quisieron darle todo a ellos, pero no se dieron cuenta que se apartaron de Dios. Y al apartar a los hijos de Dios, les quitas los límites. Los hijos no tienen límites cuando se apartan de Dios. Y de repente apareció aquel muchacho, el orgullo de ese matrimonio, que les dice: papá, estamos en una época moderna y quiero presentarte a mi novio. El hombre se enfureció. ¿Cómo te atreves? Y le dice: esto es lo que tú nos enseñaste. Esta es la vida que tú nos has dado. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué tipo de límites hay en tu casa? ¿Los límites de Dios o no hay límites? El apóstol Pablo nos sigue diciendo, nos sigue hablando acerca del morir y el vivir. Morir y vivir, estar separado. No te digo que dejes de estar en ese sitio. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermano, hermana, no seas orgulloso. Deja que ese hombre de orgullo no tenga lugar en ti. Esto no quiere decir que no seas un buen padre, que no seas un buen director, que no seas una buena persona. Pero miramos que cuando el hombre crece sin límites, se convierte en un esclavo de un mundo. La iglesia está aquí, dice la Escritura, ¿verdad? Que es la fortaleza. Aquí está la palabra de Dios, que te va a hablar a ti, a mí, todo el tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán en añadidura. No está refiriendo a que tu bolsa se va a llenar de dinero, se está refiriendo a que tu corazón encontrará el verdadero motivo de la vida. Te voy a recordar una ilustración acerca de un gallinero. Se encontraban en ese gallinero muchas gallinas y había unos pocos gallos. Cada gallo tenía un grupo de gallinas
y mandaba sobre de ellas. Cada uno decía: aquí mando yo en este gallinero. Y cuando alguien sobrepasaba los límites, se peleaban los gallos y las gallinas. Pero ahí dentro de todo había un pollo que no pertenecía a ese género. Ese pollo era un águila. Y poco a poco fueron creciendo los pollos, y a ese águila pues no le gustaba la comida que tenían las gallinas, así que siempre buscaba los lugares elevados, y las gallinas le decían: baja, porque todos somos gallinas, baja. Y miramos aquí la enseñanza: cuando tú quieres crecer, todos te dicen: no vayas por ahí. Y también por el otro lado miramos a que los gallos se sentían dueños del mundo, ¿verdad? Tenían mucha riqueza, mucho maíz, muchas gallinas, mucho de todo lo concerniente a ellos. Pero arriba de ellos estaba el granjero, y que dice: me voy a comer a un gallo, al más gordo, al más próspero, al más enorme. Y pregúntate tú, hermano, en dónde caen los grandes infartos. En personas que se han llenado el corazón de muchas cosas y han cansado su organismo. No tienen un reposo. Los infartos, los paros respiratorios, las embolias, los daños mentales y cerebrales vienen sobre personas que han sobrecargado su mente por diferentes cosas. Tú, oye, hermano, tú no tienes por qué estar en esas circunstancias. Pon tu vida en las manos de Dios y deja que Él sea el Señor de tu vida. Ya casi me acerco, ¿verdad? Un poco más. Dice la Escritura que Jesús es nuestro Señor. Capítulo 3, versículo 1 dice, habla acerca del gozo. Pablo: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro, pero cuídense de los perros. Cuídense de la gente que está ahí solamente para lastimarlo. Hermano, ¿en la iglesia hay perros? De acuerdo a la Biblia, sí. Habrá personas que vengan que nunca van a entrar en el reino, pero estarán junto a ti tratando de morderte, tratando de vomitar lo que han aprendido y volviéndolo a comer. Son las personas que se arrepienten cada semana y cada semana vuelven a hacerlo. Gócense, dice el Señor, gócense. Y la palabra gozo es estén en seguridad, ¿verdad? Aquí el apóstol empieza a hablar, capítulo 4, versículo 12, 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero primero, antes de decir todo lo puedo, dice, sé vivir la vida como viene. Mi esperanza está en Dios. Habrá días que habrá abundancia en mi casa y podremos comer abundantemente, pero también habrá días de escasez, y en la casa quizá estemos limitados a ciertas cosas. Yo creo que es una cuestión de administración, pero hay personas que cuando están viviendo la administración en bajo, están totalmente deshechos, están derrotados en su espíritu, se deprimen, se angustian. ¿Por qué? Porque la necesidad entró a su vida. El apóstol Pablo dice, sé vivir en lo abundante y sé vivir en la escasez, porque aprendí a estar en el gozo del Señor. Miramos cómo el apóstol Pablo va cambiando. Ese hombre que fue perseguidor de la iglesia, si llegas al capítulo 1, en el versículo 23 de este mismo libro, regresa un poco, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Él sabía que él traía la presencia de Jesús. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque él lo vivía. Hoy quizá tú estás viviendo circunstancias desfavorables,
Quizá estás viviendo circunstancias de dolor, de angustia, de necesidad o de carencia. No lo sé cuál sea lo que estás viviendo. Quizá estás hablando acerca de una posible ruptura en casa o el abandono de algún miembro de la familia que por alguna circunstancia agarró camino para otro lado. No lo sé. Y tu corazón está lleno de tristeza, tu corazón está lleno de amargura. Pero dice el Señor, puedo vivir con eso, pero también puedo vivir con lo otro. Gózate. Reconoce que Dios está al cargo de todas las cosas y que Él tiene un tiempo propicio y nos enseña a causa de todo ello que vienen tiempos mejores para ti, para tu casa, para tu familia. Pero Cristo es la vida y cuando Él viene te va a enseñar a vivir, te va a hacer entender que lo mejor es la eternidad. El mundo es una prueba, nuestra vida es una prueba. Vinimos aquí una cantidad de años y dentro de esa cantidad de años un día eres despertado en la conciencia para saber si Cristo, que es la vida, está en ti o has vivido solamente lo que el mundo te ha puesto enfrente. ¿Qué vas a hacer cuando esto suceda? ¿Qué vas a hacer cuando todo esto acontezca? Hoy, hermano, cuando tú vienes a Cristo, la vida de Dios en ti, en ese momento te preparaste para morir. Ya no importa que viva o que muera, yo sé de quién soy y sé a dónde voy. Así que lo demás, esto es ganancia. El poder hablar y compartir el gozo con otros, el poder entregar la vida a cada uno de ustedes es lo verdadero. Hoy, hermano, quizá el día de mañana tengamos que entregar a la tierra a algún hermano y levantaremos nuestras manos con cantos de gozo y decirle, se acabó su tiempo, pero es un vencedor porque al fin alcanzó lo que había buscado siempre. Y eres tú, hermano, eres tú, hermana, y has venido a este lugar para llenar tu corazón con la presencia de Cristo. Cristo es la vida eterna y vino para todo aquel que quiera. Viene aquí, allá, por todos lados va diciéndole, ven a mí, yo te daré paz y reposo. Yo soy la vida, soy el camino, soy la esperanza para que las cosas cambien. Y hoy, amado, yo estoy seguro de que hay lucha en tu corazón. Hay lucha, una lucha atroz, pero te encuentras en la casa del Rey, en la casa de Dios. Y en esta casa, la palabra de Dios, que es Cristo, viene a nosotros. Y Él es la vida. Ponte de pie, por favor. Él quiere hacer grandes cosas para ti hoy. No luches más, hermano. Solo levanta tus manos ahí donde te encuentras y dile, Señor, ya no puedo. Ya no puedo vivir de esta forma. He desgastado mi vida, he tenido problemas en casa, en mi familia, en el trabajo, en los negocios. No puedo vivir de esta manera. Ayúdame, Señor. Así como Pablo un día cayó de su propia vida, de su propia inteligencia, Señor, porque no supo caminar delante de ti, así también hoy nosotros venimos amparados en tu gracia y en tu grande amor, suplicando tu ayuda. Toma nuestra vida, Señor, y todo lo que concierne a ella, nuestra esposa, nuestro esposo, la familia, Señor, hijos e hijas, los negocios, las propiedades, todo está puesto hoy en tus manos. Padre, ayúdanos, bendito Dios, porque la muerte ha llegado. La muerte se ha enseñoreado de varias casas, de varias familias, destrozando sus hogares. Viven, pero viven una vida de muerte. Pero no quiero estar allí. Hoy, Señor, vengo ante ti y levanto mis manos suplicando tu gracia, suplicando tu amor. Hoy, Padre, no encuentro palabras para decirte, perdóname por el destrozo que he hecho en mi vida. Perdóname por no haberme acercado a ti en el tiempo. Perdóname por no haber hecho lo correcto. Pero tómame en tus manos. Que tu gracia, Señor, llene mi corazón y mi vida y me dé esa oportunidad siempre en tu regazo. Hoy, Señor, te reconozco como el Señor de mi vida, el dueño de mi existencia, a partir de ahora y para siempre. Amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Y que Dios te bendiga, hermano.